Y si al menos los Cottard hubiesen podido saber que no los invitaban en serio, sino para divertirse. Verdad es que los Bottem lo habían sido con el mismo fin, pero dado que a Swann se le había pegado de la aristocracia ese eterno donjuanismo que, entre dos mujeres sin importancia, hace creer a cada una que sólo ella es la amada en serio, había hablado a Madame Bontemps de la duquesa de Vendôme como de una persona con la que estaba totalmente indicado que cenase. Sí, pensamos invitar a la princesa el mismo día que a los Cottard, dijo unas semanas más tarde Madame Swann. Mi marido cree que de esa conjunción puede salir algo divertido, porque si del cogollito había conservado ciertas costumbres estimadas por Madame Verdurin, como hablar en voz muy alta para ser oída por todos los fieles, a modo de compensación empleaba ciertas expresiones como conjunción, apreciadas por el círculo Guermantes, cuya atracción sufría así a distancia y sin saberlo, como el mar lo hace con la luna, aunque sin acercarse de modo sensible a él. Sí, los Cottard y la duquesa de Vendôme, ¿no le parece que será divertido?, preguntó Swann. Creo que saldrá muy mal y que no les acarreará más que disgusto. No hay que jugar con fuego, respondió furiosa Madame Bontemps. Ella y su marido, por lo demás, así como el príncipe de Agrigento, fueron invitados a aquella cena, que Madame Bontemps y Cottard contaron luego de dos maneras distintas según las personas a las que se dirigían. A los unos, Madame Bontemps por su lado y Cottard por el suyo, respondían con indiferencia cuando se les preguntaba quién más había asistido a la cena. Solo estaba el príncipe de Agrigento, era una cena muy íntima, pero otros presumían de estar mejor informados. Hasta una vez alguien le había dicho a Cottard, pero ¿no estaban también los Bontemps? Los había olvidado, respondió Cottard ruborizándose, a aquel importuno a quien desde entonces clasificó en la categoría de las malas lenguas. Para aquellos, tanto los Bontemps como los Cottard adoptaron, sin haberse consultado, una versión en la que, sobre un marco idéntico, solo estaban intercambiados sus respectivos nombres. Cottard decía, bueno, allí solo estaban los dueños de la casa, el duque y la duquesa de Vendôme, sonriendo con superioridad el profesor y Madame Cottard, y palabra que solo el diablo sabe por qué, allí estaban como unos pelos en la sopa Messier y Madame Bontemps. Madame Bontemps recitaba exactamente la misma cantinela, solo que el señor y la señora Bontemps eran mencionados con énfasis, satisfecho, entre la duquesa de Vendôme y el príncipe de Agrigento, mientras los pelagatos, a los que terminaban acusando de haberse invitado ellos mismos y que desentonaban, eran los Cottard. Muchas veces Swann volvía de sus visitas muy poco antes de la cena, en ese momento de las 6 de la tarde, en que en otro tiempo se sentía tan desdichado, ya no se preguntaba qué estaría haciendo Odette, y no le preocupaba nada que tuviese visita o que estuviese saliendo. A veces recordaba que un día, hacía muchos años, había intentado leer a trasluz del sobre de una carta de Odette a Forcheville, pero aquel recuerdo no le resultaba agradable, y en vez de profundizar en la vergüenza que sentía, prefería redimirlo con una pequeña mueca de la comisura de los labios, completada, llegado el caso, con un movimiento de cabeza que significaba «¿Y a mí qué me importa?». Claro es que ahora estimaba que la hipótesis que en otro tiempo había contemplado a menudo, y según la cual sólo eran las figuraciones de sus celos las que ensombrecían la vida, en realidad inocente de Odette, que esa hipótesis, en última instancia benéfica porque, mientras había durado su enfermedad amorosa, había mitigado su sufrimiento haciéndoselos parecer imaginarios, no era la verdadera, que eran sus celos los que habían visto claro, y que si Odette le había querido más de lo que él se había figurado, también le había engañado más. Antes, cuando sufría tanto, se había jurado que, en cuanto dejase de amar a Odette y ya no tuviese miedo a enojarla o hacerle creer que la amaba demasiado, se daría la satisfacción de dilucidar con ella, por simple amor a la verdad y como un detalle histórico, si Forcheville estaba o no acostado con ella el día en que él había llamado y golpeado los cristales sin que la abriese, y en el que ella había escrito a Forcheville que era un tío suyo el que había ido a verla. Pero este problema, tan interesante, que sólo esperaba el final de sus celos para quedar aclarado, había perdido precisamente todo interés a ojos de Swann cuando dejó de tener celos.
no de forma inmediata, sin embargo. Aunque ya no sentía más celo respecto de Odette, el día de los golpes dados inútilmente por la tarde en la puerta del palacete de la calle La Perouse se los había seguido provocando. Era como si los celos, algo parecido en esto a esas enfermedades que parecen tener su asiento, su fuente de contagio, no tanto en determinadas personas como en determinados lugares, en ciertas cosas, hubieran tenido por objeto más que a la propia Odette, a aquel día, a aquella hora del pasado perdido en que Swann había llamado en todas las entradas del palacete de Odette. Se habría dicho que aquel día y aquella hora habían sido los únicos en cristalizar algunas parcelas últimas de la personalidad amorosa que Swann había tenido en el pasado y que ahora solo las encontraba allí. Hacía mucho que no le importaba nada que Odette lo hubiese engañado y siguiese engañándole, y sin embargo, durante varios años había seguido buscando antiguos criados de Odette, hasta el punto había persistido en Swann la dolorosa curiosidad de saber si aquel día ya tan remoto, a las 6 de la tarde, Odette estaba acostada con Forcheville. Luego, hasta esa curiosidad había desaparecido, sin que por ello cesasen sus indagaciones. Seguía tratando de averiguar algo que ya no le interesaba, porque su antiguo yo, llegado a la extrema decrepitud, continuaba obrando maquinalmente, con arreglo a preocupaciones abolidas hasta el punto de que Swann ya no conseguía siquiera imaginarse aquella angustia, tan fuerte sin embargo en el pasado que entonces no podía figurarse que se libraría nunca de ella y que sólo la muerte de la amada, la muerte que, como mostrará más adelante en este libro una cruel contraprueba, no mengua nada el sufrimiento de los celos, le parecía capaz de allanarle el camino, completamente obstruido de su vida. Pero aclarar un día los hechos de la vida de Odette a los que debía esos sufrimientos no había sido el único deseo de Swann. También había dejado en reserva el de vengarlo, cuando no tuviese miedo de Odette porque ya no la amara, y precisamente se presentaba la ocasión de satisfacer ese deseo porque Swann amaba a otra mujer, una mujer que no le daba motivos de celos, pero de la que sin embargo los tenía porque ya no era capaz de renovar su forma de amar y porque la que había utilizado para Odette seguía sirviéndole para otra. Para que renaciesen los celos de Swann no era preciso que esa mujer fuese infiel, bastaba que por una razón cualquiera estuviese lejos de él, en una velada, por ejemplo, y pareciera haberse divertido. Bastaba que despertara en él la antigua angustia, lamentable y contradictoria excrescencia de su amor, y que alejaba a Swann de lo que era como una necesidad de alcanzar, el sentimiento real de aquella joven alimentada por él, el deseo oculto de sus días, el secreto de su corazón, porque entre Swann y aquella que amaba, esa angustia interponía un amasijo refractario de sospechas anteriores que tenía su causa en Odette, o tal vez en otra quizás anterior a Odette, y que ya no permitían al envejecido enamorado conocer a su querida de hoy sino a través del fantasma remoto y colectivo de la mujer que suscitaba sus celos, en que había encarnado Swann de forma arbitraria su nuevo amor. A veces, sin embargo, Swann acusaba esos celos de hacerle creer en traiciones imaginarias, mas entonces recordaba haber concedido a Odette el beneficio del mismo razonamiento y haberse equivocado. Por eso, lo que la joven que amaba hacía en las horas en que no estaba a su lado dejaba de parecerle inocente. Pero mientras que en el pasado había jurado, si alguna vez dejaba de amar a la que no adivinaba que había de ser un día su mujer, manifestarle implacablemente su indiferencia, por fin sincera, para vengar su orgullo largo tiempo humillado, esas represalias que ahora podía ejercer sin riesgo alguno, porque ¿qué podía importarle que le tomasen la palabra y le privasen de aquellos encuentros con Odette tan necesarios antes para él? Esas represalias ya no significaban nada. Con el amor había desaparecido el deseo de mostrar que ya no sentía amor, y él y el que, cuando sufría por Odette, tanto hubiese deseado hacer ver un día que estaba enamorado de otra, ahora que habría podido, tomaba 1000 precauciones para que su mujer no sospechase aquel nuevo amor. No fue solo en estas meriendas por las que en otro tiempo había sentido yo tristeza al ver a Gilbert abandonarme y volver a casa más pronto, sino también en las salidas que hacía ella con su madre para ir de paseo o a una matiné, y que, impidiéndole ir a los Campos Elíseos, me habían privado de su presencia los días en que me quedaba solo en la pradera o delante de los caballitos.
A esas salidas, ahora Monsieur y Madame Swann me admitían. Me reservaban un puesto en su landau e incluso era a mí a quien preguntaban si prefería ir al teatro, a una clase de danza a casa de una compañera de Gilbert, a una reunión mundana en la de una amiga de Madame Swann, lo que ésta llamaba un pequeño mitin, o a visitar las tumbas de Saint-Denis. Aquellos días en que debía de ir con los Swann, iba a su casa a la hora del almuerzo, que Madame Swann llamaba el lunch. Como la invitación era para las 12:30, y en esa época mis padres almorzaban a las 11:15, después de que estos se hubiesen levantado de la mesa, yo me encaminaba hacia aquel barrio lujoso, bastante solitario a toda hora, pero sobre todo aquella en que todo el mundo había vuelto a casa, hasta en invierno y con hielo, si hacía bueno, apretándome de vez en cuando el nudo de una magnífica corbata de charbet y cuidando que mis botinas de charol no se ensuciasen, paseaba arriba y abajo por las avenidas esperando las 12:27. Desde lejos veía en el jardincillo de los Swann los árboles desnudos que brillaban al sol como la escarcha. Verdad es que aquel jardincillo solo tenía dos, pero lo desusado de la hora volvía a nuevo el espectáculo. A estos placeres de la naturaleza, avivados por la supresión de la costumbre y aun por el hambre, se unía la emocionante perspectiva del almuerzo en casa de Madame Swann, perspectiva que, sin menguarlos, dominándolos, los sometía, haciendo de ellos unos accesorios mundanos, de suerte que si a esa hora en que de ordinario no los percibía, me parecía descubrir el buen tiempo, el frío, la luz invernal, era como una especie de prefacio a los huevos a la crema, como una pátina, una rosada y fresca transparencia aplicadas al revestimiento de aquella misteriosa capilla que era la morada de Madame Swann, y en cuyo corazón había, por el contrario, tanto calor, tantos perfumes y tantas flores. A las 12:30 me decidía finalmente a entrar en aquella casa que, como un enorme zapato de Navidad, parecía prometerme placeres sobrenaturales. Por lo demás, ese término Navidad era desconocido para Madame Swann y Gilbert, que lo habían sustituido por el de Christmas, y no hacía más que hablar del pudding de Christmas, de lo que les había regalado por su Christmas, de marcharse, anuncio que me enloquecía de dolor por Christmas, así que hasta en mi propia casa me había sentido deshonrado hablando de Navidad, y ya no decía más que Christmas, cosa que a mi padre le parecía sumamente ridículo. Primero solo encontraba un lacayo que, después de haberme hecho atravesar varios grandes salones, me introducía en uno muy pequeño, vacío, que ya empezaba a permitir soñar la azulada tarde de sus ventanas. Me quedaba solo en compañía de orquídeas, rosas y violetas que, como esas personas que esperan a vuestro lado pero no os conocen, guardan un silencio que su individualidad de cosas vivas hacía más impresionante, y recibían friolentas el calor de un fuego incandescente de carbón preciosamente colocado tras una vitrina de cristal, dentro de una tina de mármol blanco donde de vez en cuando hacía desmoronarse sus peligrosos rubíes. Me había sentado, pero me levantaba precipitadamente al oír abrirse la puerta. No era sino un segundo lacayo, luego un tercero, y el magro resultado en que desembocaban sus idas y venidas, inútilmente emocionante, consistía en echar un poco de carbón a la lumbre o agua en los jarrones. Ellos se iban, y yo volvía a quedarme solo, una vez cerrada la puerta que Madame Swann acabaría por abrir. Y en verdad me hubiera sentido menos turbado en un antro mágico que en aquella salita de espera donde el fuego me parecía proceder a transmutaciones como en el laboratorio de Klingsor. Se dejaba oír un nuevo rumor de paso. Ya no me levantaba, sería otra vez otro lacayo. Era Monsieur Swann. ¿Cómo? ¿Está usted solo? ¿Qué quiere usted? Mi pobre mujer nunca ha conseguido saber lo que es la hora. La 1:10. Cada día es más tarde. Ya lo verá usted. Vendrá sin ninguna prisa, convencida de que llega temprano. Y como se había quedado neuroartrítico y vuelto algo ridículo, tener una mujer tan poco puntual, que volvía tan tarde del Bois, a la que se le iba el tiempo en casa de su modista y que nunca llegaba para la hora del almuerzo, preocupaba a Swann por su estómago, pero le halagaba en su amor propio.
Me mostraba algunas adquisiciones nuevas que había hecho explicándome su importancia, pero la emoción, unida a la falta de costumbre de encontrarse todavía en ayunas a esa hora, al tiempo que excitaba mi mente, creaba en ella el vacío, de suerte que, aunque capaz de hablar, no lo era de oír. Para mí, además, a las obras que Swann poseía les bastaba estar situada en su casa y formar parte de la hora deliciosa que precedía el almuerzo. Si hubiese encontrado allí la Gioconda, no me habría proporcionado más placer que una bata de Madame Swann o sus frascos de sales. Yo seguía esperando, solo, o con Swann, y a menudo con Gilbert, que había venido a hacernos compañía. La llegada de Madame Swann, preparada por tantas entradas majestuosa, me parecía que había de ser algo inmenso, y espiaba cada crujido. Pero una catedral, una ola en medio de la tempestad o el salto de un bailarín nunca son tan altos como uno había esperado. Después de aquellos lacayos de librea, parecidos a los figurantes cuyo desfile prepara en el teatro y por eso mismo atenúa la aparición final de la reina, Madame Swann, entrando furtivamente con un pequeño abrigo de nutria y el velo echado sobre una nariz roja por el frío, no cumplía las promesas prodigadas en la espera a mi imaginación. Pero si se había quedado en casa toda la mañana, hacía su entrada en el salón con una bata de crespón de China de color claro que me parecía más elegante que todos sus vestidos. Algunas veces los Swann decidían quedarse en casa toda la tarde, y entonces, como habíamos almorzado tan tarde, enseguida veía yo sobre el bardal del jardincillo declinar el sol de ese día que me había parecido que había de ser tan distinto de los otros, y por más que los criados trajesen lámparas de todos los tamaños y todas las formas, destinadas cada una de ellas a arder sobre el altar consagrado de una consola, de un velador, de una rinconera o de una mesilla, como para la celebración de un culto desconocido, nada extraordinario nació de la conversación, y me marchaba decepcionado, como suele ocurrir en la infancia después de la misa de medianoche. Pero ese desengaño apenas era algo más que espiritual. Yo irradiaba alegría en aquella casa en la que Gilbert, si aún no estaba con nosotros, iba a entrar para darme, dentro de un instante, durante horas y horas, su palabra, su mirada atenta y risueña, tal como yo la había visto por primera vez en Combray. A lo sumo me sentía un poco celoso viéndola desaparecer a veces en unas grandes habitaciones a las que se accedía por una escalera interior, obligado a quedarme en el salón, como el enamorado de una actriz que solo dispone de un sillón en el patio de butaca y fantasea inquieto con lo que ocurre entre bastidores en el foyer de artistas. Hice a Swann, a propósito de aquella otra parte de la casa, algunas preguntas sabiamente veladas, pero en un tono del que no logré desterrar cierta ansiedad. Me explicó que la estancia a la que iba Gilbert era un cuarto de la ropa blanca. Se ofreció a enseñármela y me prometió que cuando Gilbert tuviese que ir allí, la obligaría a llevarme con ella. Con estas últimas palabras y la distensión que me procuraron, Swann eliminó de golpe dentro de mí una de esas angustiosas distancias interiores a cuyo término una mujer que amamos nos hace parecer tan lejana. En aquel momento sentí por él un cariño que llegué a creer más profundo que mi afecto por Gilbert, porque, dueño de su hija, me la entregaba, mientras que ella se negaba a veces, y yo no tenía directamente sobre ella aquel dominio que indirectamente ejercía a través de Swann. En última instancia la amaba, y por lo tanto no podía verla sin esa desazón, sin ese deseo de algo más que nos priva, cuando estamos junto al ser amado, de la sensación de amar. Por lo demás, la mayoría de las veces no nos quedábamos en casa, salíamos de paseo. A veces, antes de ir a arreglarse, Madame Swann se sentaba al piano. Sus bellas manos, saliendo de las mangas rosas o blancas, a menudo de colores muy vivos, de su bata de crespón de China, extendían sus falanges sobre el piano con aquella misma melancolía que había en sus ojos y no en su corazón. Fue uno de esos días cuando se le ocurrió tocarme la parte de la sonata de Vinteuil, donde se encuentra la pequeña frase que Swann había amado tanto, pero a menudo no se oye nada si se trata de escuchar una música algo compleja por primera vez, y sin embargo, cuando más tarde me tocaron 2 o 3 veces esa sonata, me sorprendió conocerla perfectamente. Por eso no está uno equivocado cuando dice oír por primera vez. Si realmente, como se ha supuesto,
no se ha escapado nada en la primera audición, la segunda y la tercera serán otras tantas primeras. Y no habría ninguna razón para comprender algo más en la décima. Probablemente lo que la primera vez falla no es la comprensión, sino la memoria, porque la nuestra, en relación a la complejidad de las impresiones que debe hacer frente mientras escuchamos, es ínfima, tan breve como la memoria de un hombre que, durmiendo, piensa en 1000 cosas que al punto olvida, o de un hombre a medias regresado de la infancia que al minuto siguiente no recuerda lo que acaba de decirle. La memoria no está en condiciones de proporcionarnos inmediatamente el recuerdo de esas impresiones múltiples, pero ese recuerdo va formándose en ellas poco a poco, y respecto a esas obras que uno ha oído 2 o 3 veces, nos encontramos como el estudiante que ha releído varias veces antes de dormirse una lección que creía no saber y que recita de memoria la mañana siguiente. Solo que hasta ese día no había oído aún nada de aquella sonata, y allí donde Swann y su mujer veían una frase nítida, ésta se hallaba tan lejos de la claridad de mi percepción como un nombre que intentamos recordar y en su lugar solo encontramos la nada, una nada de la que 1 hora más tarde, sin pensar en ello, brotarán por sí misma de un solo salto las sílabas que antes habíamos solicitado en vano. Y no solo no retenemos enseguida las obras realmente raras, sino que en el seno de cada una de esas obras, y es lo que a mí me ocurrió con la sonata de Vintage, lo primero que percibimos son las partes de menos valor, de modo que no solo me equivocaba pensando que la obra ya no me reservaba nada, cosa que me indujo a dejar pasar mucho tiempo sin tratar de oírla, desde el momento en que Madame Swann me había tocado la frase más famosa. En eso era yo tan estúpido como los que ya no esperan sentir asombro ante San Marcos de Venecia porque la fotografía les ha enseñado la forma de las cúpulas. Es más, incluso cuando escuché la sonata de principio a fin, para mí siguió siendo casi completamente invisible, como un monumento del que la distancia o la bruma solo dejan vislumbrar algunas partes exiguas. De ahí la melancolía que acompaña al conocimiento de tales obras, como de todo lo que se realiza en el tiempo, cuando lo que está más escondido en la sonata de Vintage se me manifestó, lo que al principio había distinguido y preferido ya empezaba a escaparse, a huir de mí, arrastrado por la costumbre fuera del alcance de mi sensibilidad. Por no haber logrado amar sino en tiempos sucesivos todo lo que me aportaba esa sonata, nunca la poseí por entero. Se parecía a la vida. Pero, menos decepcionante que la vida, esas grandes obras maestras no empieza dándonos lo mejor que tiene. En la sonata de Vintage, las bellezas que descubrimos antes son también las que antes cansan, e indudablemente por la misma razón, porque son las que menos difieren de lo que ya conocíamos. Pero cuando éstas se han alejado, aún nos queda por amar tal o cual frase cuyo orden, demasiado nuevo para ofrecer a nuestro intelecto algo más que confusión, nos la había vuelto indiscernible y conservado intacta. Entonces esa frase, ante la que pasábamos todos los días sin saberlo y que se mantenía en reserva, que por el poder de su sola belleza se había vuelto invisible y permaneció ignorada, viene a nosotros la última, pero también será la última en dejarnos, y la amaremos más tiempo que a las otras, porque habremos tardado más tiempo en amarla. Por lo demás, el tiempo que necesita un individuo, como lo necesité yo respecto a esta sonata, para penetrar en una obra algo profunda, no es más que el compendio y como el símbolo de los años, a veces de los siglos, que transcurre de que el público pueda amar una obra maestra verdaderamente nueva. Por eso, para evitarse las incompresiones de la muchedumbre, el hombre de genio tal vez se diga, por carecer los contemporáneos de la necesaria perspectiva, las obras escritas para la posteridad solo deberían ser leídas por esta última, como ciertas pinturas que se juzgan mal observadas demasiado cerca, aunque en realidad toda cobarde precaución para evitar los juicios falsos resulta inútil. No son evitables. La causa de que una obra de talento sea pocas veces admirada enseguida se debe
a que quien la ha escrito es extraordinario, a que poca gente se le parece. En su obra es su obra misma la que, fecundando los raros espíritus capaces de comprenderla, los harán crecer y multiplicarse. Han sido los cuartetos de Beethoven, los cuartetos 12, 13, 14, 15, los que han empleado 50 años para hacer nacer y crecer el público de los cuartetos de Beethoven, realizando de este modo, como todas las obras maestras, un progreso, si no en el valor de los artistas, al menos en la sociedad de los espíritus, ampliamente compuesta hoy por algo que era inencontrable cuando la obra maestra apareció, es decir, seres capaces de amarla. Eso que llamamos posteridad es la posteridad de la obra. Es menester que la obra, dejando a un lado para simplificar a los genios que en ese mismo periodo y de forma paralela pueden preparar para el futuro un público mejor del que se beneficiarán otros genios, cree ella misma su posteridad. Así pues, si la obra fuese mantenida en reserva, si sólo fuese conocida por la posteridad, esta última no sería frente a esa obra la posteridad, sino un conjunto de contemporáneos que simplemente han vivido 50 años más tarde. Por eso es necesario que el artista, y es lo que había hecho Vintel, si quiere que la obra pueda hacer su camino, la lance allí donde hay suficiente profundidad, en pleno y lejano futuro. Y no obstante, si no tener en cuenta ese tiempo futuro, verdadera perspectiva de las obras maestras, si no tener en cuenta ese tiempo futuro, verdadera perspectiva de las obras maestras, es el error de los malos jueces, tenerlo en cuenta en ocasiones el peligro escrupuloso de los buenos. Sin duda, es fácil imaginar, mediante una ilusión análoga a la que uniformizan todas las cosas en el horizonte, que todas las revoluciones ocurridas hasta ahora en pintura o en música representaban, pese a todos, ciertas reglas comunes, y que lo que está inmediatamente delante de nosotros, impresionismo, búsqueda de la disonancia, empleo exclusivo de la gama china, cubismo, futurismo, difiere de manera ultrajante de lo que lo ha precedido. Es que se considera lo precedente sin tener en cuenta que una larga asimilación lo ha transformado para nosotros en una materia sin duda variada, pero en última instancia homogénea, donde Hugo está al lado de Molière. Baste pensar que los desconcertantes contrastes que nos ofrecía, si no tuviéramos en cuenta el tiempo futuro y los cambios que aporta, determinado horóscopo de nuestra propia edad madura hecho delante de nosotros en nuestra adolescencia. Solo que no todos los horóscopos son ciertos, y verse obligado para una sola de arte a incluir en el conjunto de su belleza el factor tiempo, mezcla a nuestro juicio algo tan azaroso y por eso mismo tan falto de verdadero interés como cualquier profecía cuyo incumplimiento no implicará en absoluto la mediocridad intelectual del profeta, porque lo que llama a existir a las posibilidades o las excluye no es necesariamente competencia del talento. Puede uno haberlo tenido y no haber creído en el futuro de los ferrocarriles ni de los aviones, o también, aun siendo un gran psicólogo, en la falsedad de una querida o de un amigo, cuyas traiciones hubiesen previsto otros más mediocres. Si no comprendí la sonata, quedé encantado de oír tocar a Madame Swann. Su ejecución, como su bata, como el perfume de su escalera, como sus abrigos, como sus crisantemos, me parecían formar parte de un todo individual y misterioso, en un mundo infinitamente superior a ese otro en el que la razón puede analizar el talento. ¿Verdad que es hermosa esta sonata de Vintel?, me dijo Swann. El momento en que es de noche bajo los árboles, en que los arpegios de violín hacen descender el frescor. Confiese que es muy bonito. Ahí está todo el lado estático del claro de luna, que es el lado esencial. No es asombroso que una cura de luz como la que sigue mi mujer actúe sobre los músculos, dado que el claro de luna impide a las hojas moverse. Eso es lo que describe también la pequeña frase, el Bois de Boulogne, en estado cataléptico. Y a la orilla del mar todavía es más asombroso, por las tenues respuestas de las olas que naturalmente se oye muy bien porque todo lo demás no puede moverse. En París ocurre lo contrario, apenas si se notan esas claridades insólitas sobre los monumentos.
ese cielo iluminado como por un incendio sin colores ni peligro, esa especie de inmenso suceso presagiado. Pero en la pequeña frase de Vintel y por lo demás en toda la sonata no se trata de eso. Estamos en el bois, en el gruppetto. Se oye nítidamente la voz de alguien que dice, casi podía leerse el periódico. Estas palabras de Swann habían podido falsear para el futuro mi comprensión de la sonata, pues la música es muy poco exclusiva para apartar categóricamente lo que nos sugiere que entendemos en ella, que encontraremos en ella. Pero por otras palabras suyas comprendí que aquellos follajes nocturnos eran simplemente los mismos bajo cuya espesura en muchos restaurantes de los alrededores de París había oído tantas noches la pequeña frase. En lugar del sentido profundo que tantas veces Swann le había pedido, lo que la sonata le daba era aquellos follajes ordenados, enroscados, pintados en torno a ella, y que le inspiraba el deseo de volver a ver por parecerle interna a esos follajes como un alma. Era toda una primera vez que Swann no había podido gozar en otro tiempo porque febril y apenado como entonces estaba, le faltó bienestar para ello, y que, como a un enfermo se le guardan las cosas buenas que no ha podido comer, ella había guardado para él. Sobre las delicias que le habían hecho saborear ciertas noches en el bois y sobre las que podía informarle la sonata de Vintel, nada habría podido preguntarle a Odette, que sin embargo le acompañaba como la pequeña frase, pero Odette entonces solo estaba a su lado, no dentro de él, como el motivo de Vintel, y sin poder ver, aunque hubiera sido 1000 veces más comprensiva, lo que ninguno de nosotros, al menos durante mucho tiempo he creído que esta regla no tenía excepciones, podemos exteriorizar. En el fondo es bastante bonito, ¿no le parece?, dijo Swann, eso de que el sonido pueda reflejar como el agua, como un espejo. Y fíjese que la frase de Vintel me muestra únicamente todo aquello a lo que yo no prestaba atención en esa época. De mis penas y de mis amores de entonces no me recuerda nada, los ha cambiado. Charles, me parece muy poco amable para mí todo lo que estás diciendo. Poco amable, las mujeres son tremendas. Solo quería sugerir a este joven que lo que la música muestra, al menos para mí, no es desde luego la voluntad en sí y la síntesis del infinito, sino, por ejemplo, al bueno de Verdurin con Levita en el palmario del jardín de aclimatación. 1000 veces, sin salir de este salón, me ha llevado esta pequeña frase a cenar a Armenonville. Con ella, Dios mío, siempre es menos molesto que ir allá con Madame Camberberg. Madame Swann se echó a reír. Es una señora de la que se dice que estuvo muy enamorada de Charles. Me explicó en el mismo tono con que, poco antes, hablando de Vermeer de Delft, al sorprenderme yo de ver que lo conociese, me había respondido, pues verá, el hecho es que el señor se interesaba mucho en ese pintor en la época en que me hacía la corte. ¿No es verdad, mi pequeño Charles? No hables a tontas y a locas de Madame de Cambermer, dijo Swann, muy halagado en el fondo, pero si no hago más que repetir lo que me han dicho. Además, parece que es muy inteligente. Yo no la conozco. La creo muy pushing, cosa que me sorprende en una mujer inteligente. Pero todo el mundo dice que estuvo loca por ti. Eso no tiene nada de ofensivo. Swann guardó un mutismo de sordo, que era una especie de confirmación y una prueba de fatuidad. Ya que lo que toco le recuerda a usted el jardín de aclimatación, prosiguió Madame Swann, fingiendo en broma sentirse picada, podíamos tomarlo como destino de paseo dentro de un rato si eso divierte a este muchacho. Hace un tiempo estupendo y usted volvería a encontrar sus queridas impresiones. A propósito del jardín de aclimatación, ¿sabe? Este joven creía que estimábamos mucho a una persona con la que, por el contrario, corto siempre que puedo, a Madame Blatin. Me parece muy humillante para nosotros que pase por amiga nuestra. Figúrese que hasta el bueno del doctor Cottard, que nunca habla mal de nadie, declara que es infecta. ¡Qué horror! Su único mérito no es otro que parecerse mucho a Savonarola. Es exactamente el retrato de Savonarola por Fray Bartolomeo.
Aquella manía de Swann de encontrar parecidos en la pintura era defendible, porque incluso lo que llamamos la expresión individual es, como puede uno observar con tanta tristeza cuando se ama y se querría creer en la realidad única del individuo, cosa bastante frecuente, y ha podido encontrarse en distintas épocas. Pero de escuchar a Swann, los cortejos de los Reyes Magos, ya tan anacrónicos cuando Benozzo Gozzoli introdujo en ello a los Médicis, lo hubieran sido todavía más si hubiesen contenido los retratos de una multitud de hombres contemporáneos, no de Gozzoli sino de Swann, es decir, posteriores no solo 15 siglos a la Navidad, sino en 4 al pintor mismo. En aquellos cortejos no faltaban, según Swann, un solo parisiense notable, lo mismo que en ese acto de una pieza de Sardou, en que, por amistad hacia el autor y hacia la principal intérprete, también por moda, todas las notabilidades parisienses, célebres médicos, políticos y abogados, se divirtieron saliendo a escena uno cada noche. ¿Pero qué tiene ella que ver con el jardín de aclimatación? Todo. ¿Cómo? ¿Cree que tiene un trasero azul cielo como los monos? Charles, es usted una inconveniencia. No, estaba pensando en la frase que le dijo el cingalés. Cuéntesela, es realmente una ocurrencia. Es una tontería. Como sabe, a Madame Blatin le gusta dirigirse a todo el mundo con un aire que ella cree amable y que ante todo es protector. Eso que nuestros buenos vecinos del Támesis llaman patronísimo, interrumpió Odette. Pues hace poco Madame Blatin fue al jardín de aclimatación donde hay negros, cingaleses. Creo, según dice mi mujer, que está más puesta en etnografía que yo. Vamos, Charles, no se burle. Pero si no me burlo, en fin, se dirige a uno de aquellos negros. Buenos días, negrito. Es una bagatela. En cualquier caso, el calificativo no le gustó al negro. Yo, negrito, replicó furiosa Madame Blatin, pero tú, camello. Me parece tan divertida la historia, me encanta. ¿Verdad que es estupenda? Estoy viendo a la vieja Blatin. Yo, negrito, pero tú, camello. Yo manifesté un irresistible deseo de ir a ver a aquellos cingaleses, pero uno de los cuales había llamado camello a Madame Blatin. No me importaba en lo más mínimo, pero pensaba que para ir al jardín de aclimatación y volver tendríamos que cruzar la alameda de las acacias, donde tanto había admirado yo a Madame Swann, y que quizás el mulato amigo de Coquelin, que nunca había podido verme saludando a Madame Swann, me vería sentado junto a ella en el fondo de una victoria. Durante esos minutos en que el Gilbert, que había ido a arreglarse, no estaba con nosotros en el salón, Monsieur y Madame Swann se complacían en revelarme las raras virtudes de su hija, y todo lo que yo observaba parecía demostrar que decían verdad. Comprobaba que, como me había contado su madre, tenía no solo con las amigas, sino también con los criados, con los pobres, delicadas atenciones, largo tiempo meditadas, un deseo de agradar y un miedo a disgustar que se traducía en menudencias que muchas veces le costaban grandes esfuerzos. Había hecho una labor para nuestra vendedora de los Campos Elíseos, y para dársela en persona salió con nieve y sin perder un día. No tiene usted idea del corazón que tiene, pero lo oculta, decía su padre. Siendo tan joven, parecía mucho más juiciosa que sus padres. Cuando Swann hablaba de las prestigiosas amistades de su esposa, Gilbert volvía la cabeza hacia un lado y callaba, pero sin aire alguno de censura, porque para ella su padre no podía ser objeto de la más leve crítica. Un día que yo le había hablado de Mademoiselle Vinteuil, me dijo: nunca la conoceré, y por una razón, porque no era buena con su padre. Según dicen, le hacía sufrir. Para usted eso es tan inconcebible como para mí, ¿verdad? Estoy seguro de que usted no podría sobrevivir a su papá ni yo al mío. Cosa absolutamente natural por lo demás. ¿Cómo olvidar a una persona a la que se ama desde siempre? Y una vez que estaba más especialmente mimosa con Swann, cuando al alejarse se lo hice notar, me contestó: sí, pobre papá.